Ya está aquí, no se va a ir y no nos va a esperar. Tenemos que montarnos en ese tren bala que va a cientos de kilómetros de velocidad y en donde tenemos, por supuesto, la oportunidad de jugar un papel importante pensando en el bien común, en este caso de Bogotá, de la región capital, pero en consecuencia de Colombia entera y, por qué no decirlo, de América Latina. La presencia del Foro Económico para mí es muy importante. El Foro es una institución de la que me siento orgulloso de haber estado conectado a ella ya por varios años. Hace varios años, ya varios, tuve la ocasión de ser incorporado como lo llamaban en ese tiempo, creo que aún lo llaman así, joven líder global. Ya ni joven, lo de líder global no era lo propio, pero ahí me incorporaron y yo agradezco esa deferencia que tuvieron en ese momento. Y por supuesto eso genera una conexión y unos lazos que permiten estar conectados a estas grandes discusiones globales que se están dando en el mundo. La cuarta revolución industrial es un planteamiento que ha hecho el profesor Klaus Schwab desde el Foro. Les recuerdo que cuando uno piensa en la primera revolución industrial, eso ocurrió esencialmente cuando abandonamos la tracción animal y pasamos a las máquinas, al final del siglo XIX. Luego, entrado el siglo XX, apareció una nueva revolución, la producción en serie. Henry Ford, típicamente es el referente de ese momento. Pasado ese tiempo, apareció entre otras cosas la tecnología nuclear, la capacidad de hacer un poco programación computacional y al final terminamos en la era digital. Y apareció lo digital por allá para los 60s. Pero lo que habla hoy el Foro Económico Mundial es de una cuarta revolución, porque es la primera vez que se integra el mundo de lo físico, de lo tangible, de las cosas, con el mundo de lo digital, de la programación, de la inteligencia artificial, si se quiere, con el mundo de los seres humanos, de la biología, si se quiere. El mundo ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Hay la posibilidad, por ejemplo, de hacer decodificación de la genética de los seres vivos. Hay la capacidad de que cualquier aparato, incluso los que nos rodea hoy, reciba señales y emita señales. Y con eso lo que hay es toneladas de información que permiten prever mejor las cosas o simplemente llenarnos de confusión por el volumen increíble de información que está circulando. Ni qué hablar de la medicina. Los procedimientos médicos de precisión que se hacen hoy no son comparables ni siquiera a lo que pasaba hace 5, 10, 20 o 30 años. Por lo mismo la expectativa de vida de la gente está cambiando. Los temas de la movilidad. Hoy hay vehículos autónomos y es lo que se vislumbra. Hay aviones no tripulados que surgieron como herramientas militares, pero hoy se vislumbran como herramientas en prácticamente cualquier campo de la vida económica y social. En ese momento de la historia es que estamos. Y por eso nos pareció tan pertinente tener esta conversación. Y bueno, la suerte. Hoy está con nosotros Diego Bustamante, a quien le pediré en un momento que comparta unas palabras con ustedes, colombiano. Y como buen colombiano, porque eso sí nos pasa a nosotros los colombianos, no nos cansamos de ser embajadores y de promover el país a donde vamos. El trabajo de él es América Latina, el trabajo de él es ser responsable del foro en los temas de América Latina, en los temas regionales, pero aunque él no lo puede decir, yo sí lo voy a decir, todo el tiempo está viendo cómo trae cosas a Colombia, cómo impulsa el tema de Colombia y cómo hace que el foro vea a Colombia en el radar y nos tenga jugando. Eso me parece muy importante. Hablando del foro, hace 2 semanas, semana y media, publicaron el reporte anual de competitividad global. Colombia aparece en el número 60. Y lo digo con claridad. Ese no es el lugar que nos debe corresponder. Ese no es el lugar que nos debe satisfacer. Los países que están jugando en las grandes ligas no pasan del número 30 en ese listado.
Y aquí a veces nos enfrascamos en debates francamente locales, muy de la política, del día a día, muy de las diferencias y de las rencillas que tenemos por distintas razones en el país. Pero muy poca gente está hablando de estos asuntos que mencioné hace un momento. Que hay una gran revolución en el mundo y que o estamos en ese grupo de países o simplemente esta generación, pero más grave, las próximas generaciones serán unas generaciones un poco frustradas, porque veremos un mundo lleno de cambios y de avances tecnológicos y Colombia simplemente será un proveedor de materia prima y de una gran materia prima que somos los colombianos. ¿Qué tal si integramos todo? ¿Qué tal si nos fijamos metas ambiciosas? ¿Qué tal si somos capaces de ser el número 1, el número 2 en 2 o 3 actividades en el mundo? ¿Y qué tal si todos nos sumamos para ese tipo de esfuerzos? Como mecanismos para reducir la pobreza, como mecanismos para reducir la desigualdad y en últimas como mecanismos para crear nuevas y más oportunidades para más gente. Quien viene hoy a acompañarnos también es Nicholas Davis. Nicholas Davis es coautor de este libro y de otro más. El primero se llamaba La Cuarta Revolución Industrial, escrito por el profesor Schwab y coautorado por Nick Davis. Y este se llama Moldeando el futuro de la Cuarta Revolución Industrial, con los mismos autores. Es una fortuna tenerlo a él aquí para que nos dé su visión, para que discuta con nosotros sobre estos temas. Nick hoy por hoy es el director de Innovación y Sociedad del Foro Económico Mundial y es tal vez uno de los líderes en el mundo en esta conversación de los asuntos que he mencionado previamente. Así que es un gran honor tenerlo a él y tener a Diego acá. Voy a invitar a Diego para que dé un saludo y luego invitemos a Nicolás a que realmente nos cuente sobre estos temas. De verdad, mil gracias. No lo puedo olvidar, estamos en Facebook Live y yo creo que estos ya son pasos que damos en estos momentos de cambio y solo para probar que estamos en la cuarta revolución industrial. No hacíamos mucho esto en Pro Bogotá, pero hoy estamos en Facebook Live, tanto en Pro Bogotá como en mi página personal en pinzonbueno.com. @pinzonbueno, creo que se dice cuando es en Facebook nomás. Sí, fíjense, no es suficiente, ahí es donde están los problemas. Diego, dale. Bueno, buenos días a todos. Es realmente un gusto estar aquí, Juan Carlos, muchísimas gracias. Es un honor y agradecemos tus gestiones personales, el hecho de que siempre has sido un gran amigo del Foro Económico Mundial, un embajador no solo de la plataforma del Foro Económico Mundial, sino de los temas, de la agenda, de esta mirada de futuro que el foro digamos, promueve alrededor de temas importantes para el desarrollo social y económico de nuestros países. Para nosotros es un placer y como lo decías, la idea es que Colombia juegue un rol bien importante en la plataforma de estas discusiones, que en la medida de lo posible además haya una relación bilateral en la cual los emprendedores, el sector público, el sector privado esté participando cada vez más en la plataforma global del foro, pero que también traigamos esos temas a manera de conocimiento, diálogos, colaboración y también proyectos. Entonces, en Colombia tenemos una trayectoria de colaboración muy estrecha con el sector público, el sector privado, la academia colombiana. En este momento hay 3 temas, diría yo que son 3 o 4 temas que son prioritarios en la agenda de colaboración con el país. Uno es el tema de competitividad, seguir trabajando de la mano de todos los sectores para avanzar en la productividad y la competitividad del país. Tú ya mencionabas el reporte del Informe Global de Competitividad. El segundo es justamente dar ese nuevo paso hacia pensar cómo los temas de la cuarta revolución industrial y la transformación tecnológica y digital pues genera unas oportunidades fundamentales para el país, pero cuál es la forma activa también de gestionar esas oportunidades y esos riesgos. El tercero es un tema que me complace muchísimo que estemos empezando a trabajar
y de la mano con el gobierno y con el sector privado, y es la equidad de género enfocada particularmente a la participación de la mujer en la economía, a través de una serie de iniciativas que se han venido adelantando en América Latina y que han sido bastante exitosas. Así que esto es una gran oportunidad para traer este diálogo y seguir trabajando bajo esta modalidad de colaboración público-privada. ProBogotá es una organización con la que estaremos muy complacidos de seguir siendo socios en estas discusiones sobre ciudades inteligentes, gobernabilidad ágil, transformación tecnológica y digital, y el gobierno nacional y otras ciudades del país también, incluyendo Medellín, también están participando muy activamente de estas discusiones, lo cual también pues, nos complace muchísimo. Y sin más preámbulos, le doy la palabra a Nick para que comparta con ustedes estos temas de la cuarta revolución industrial. Perfecto. Llamado simplemente ahora de orden del día. Nick nos va a hacer su presentación, tomará el tiempo que él quiera. La vamos a dejar de esa manera porque muchas cosas interesantes tiene que decir, unos 30, 40 minutos. Y luego nos va a acompañar para entrevistarlo, bueno, uno de los colombianos que yo creo que más ha sido más relevante en la discusión económica en el país en los últimos años, en las últimas décadas, que es Ricardo Ávila. Ricardo es el director del diario Portafolio ya hace más de una década, hay que decirlo, como 11 años lleva Ricardo en esto, pero por muchos años ha sido un participante de la discusión de política pública, un buen amigo, y además otro amigo común me decía que Ricardo es el periodista del Foro Económico Mundial en Colombia, porque es el único colombiano que ha ido a todas las últimas reuniones del Foro Económico Mundial sin falta y que realmente nos ha tenido a todos metidos en esa discusión. Así que en buena hora lo veremos después y alisten sus preguntas, porque al final hay una oportunidad para que nos hagan sus preguntas. Bueno, a mí no, a Nick. ¿Ok? Nick, welcome. Thank you, sir. Thank you. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Muchísimas Excuse gracias me a todos. for speaking in English Y for this perdón por tener presentation. que hablarles en inglés en esta presentación. Le prometí a Diego que la próxima vez que venga a Colombia, por lo menos podré traer o poder hablar mucho más español en lugar de traer perspectivas de Australia o de Suiza, poder traer más perspectivas de Colombia. Pero tal como lo señalaron Juan Carlos y Diego, la discusión del tema de tecnología y de la cuarta revolución industrial es de hecho una discusión acerca de cómo podemos trabajar juntos para crear, para moldear el futuro que queremos. No se trata de un debate o una discusión acerca de que algún extranjero venga acá a decirnos qué es lo que va a suceder en cuanto a la inteligencia artificial. Si alguien se para frente a ustedes y les dice, les voy a decir exactamente cómo es que las tecnologías emergentes van a transformar Colombia, ustedes deberían decirle, muchas gracias, eso depende de nosotros, eso lo decidiremos nosotros. Ustedes son uno de los influenciadores más importantes del país y las decisiones que tomen, las conversaciones que tengan acerca de, o a través de ProBogotá o de otros medios, tienen una influencia verdaderamente increíble. Pero también quiere decir que ustedes y todos nosotros, el foro, Diego, mi colega, todos compartimos una responsabilidad en este momento de la historia. Porque a medida que van cambiando los sistemas tecnológicos, a medida que cambia el mundo, la gente se va viendo afectada de una manera profundamente personal. La tecnología no es simplemente un aplicativo que uno puede optar por utilizar o no. La tecnología cada vez más está a nuestro alrededor y el diseño del sistema del metro, la manera como nos movilicemos, cómo vamos a usar Uber, la manera como tomamos el teléfono y leemos las noticias mientras desayunamos con nuestros hijos. Todas estas cosas afectan nuestras vidas de maneras muy reales y la responsabilidad que tienen las compañías, las empresas, las organizaciones y el gobierno de buscar crear nuevas tecnologías, nuevos diseños, nuevos marcos regulatorios, nuevas normas, es increíblemente poderoso en este preciso momento. Así que la oportunidad que tenemos acá en Colombia es
un ejemplo para muchos otros países que comparten características con ustedes, que tienen también una división digital, en donde, por ejemplo, 50% de los colombianos no tienen acceso a Internet de una manera significativa, en donde existe todavía una gran disparidad en el acceso y el poder económico entre ciudades innovadoras como Medellín o Bogotá y otros territorios y otras ciudades de la región. Así que la oportunidad que tenemos acá en Colombia es de ser diferentes y sobresalir como ejemplo, pero también porque Colombia es un país especial, es un país que está transformándose y que ha arriesgado mucho para lograrlo. Es un país que está atravesando un periodo de cambios increíbles políticos, sociales y económicos y lo está haciendo de una manera colectiva con un intensísimo debate político. Así que existe la oportunidad de aprovechar esa naturaleza especial que tiene Colombia y Bogotá en términos de ser un líder en la cuarta revolución industrial. Por eso es para mí un gran honor agradecerle a Juan Carlos, a Pro Bogotá y al ministerio que también apoyó mi visita para ustedes acá. Espero que aprovechemos esta conversación y que sea fructífera de una manera muy personal para cada uno de ustedes. Y al decir personal, quiero decir que a veces no entendemos lo emotivamente conectados que estamos con las nuevas tecnologías. Estaba hace 2 semanas en San Francisco y estaba en una sesión muy importante sobre la confianza y la tecnología. Y Rachel Butzman, un australiano, estaba dirigiendo la sesión. Todos estábamos sentados y nos dijo ella, bueno, hagamos un juego, hagamos un ejercicio sobre la confianza. A ver, todos, saquen sus celulares. ¿Quién no tiene celular? Levante la mano el que no tenga celular. Todo el mundo tenía celular. Era San Francisco después de todo. Entonces, desbloquéenlo. Entonces desbloqueen mi celular y déselo a su vecino. Y en los próximos 5 minutos, ellos podrán hacer lo que quieran con su celular. Y ella se quedó esperando 5 minutos que resultaron muy incómodos para todos nosotros. Y la reacción de la gente, la reacción del público fue muy interesante de observar. Había algunos que decían, no, de hecho yo no tengo celular. Y otros que decían, ay, hagamos el acuerdo de que no vamos a hacer nada, que yo le doy mi celular, pero por favor no me lo toque. Y otro grupo que dijo, esto es increíble, yo voy a estar enviando mensajes de texto desde acá. No. Bueno, estos eran los mayores psicópatas de todo el público, pero de todas maneras, las tecnologías que vemos hoy en día nos conocen tan bien, estos dispositivos nos conocen, nos dan lo que queremos. Si nos fijamos en nuestro teléfono, no vemos simplemente un objeto de Android o de Apple o de Wahoo, no, vemos una conexión con nuestros familiares y amigos, vemos nuestras fotos, nuestros datos, nuestro trabajo, toda nuestra vida profesional está allí y cada vez más estas tecnologías no solamente nos conocen bien, sino que nos guían alrededor del mundo, nos muestran por dónde manejar, qué camino tomar, cuál es la siguiente palabra que vamos a poner, nos sugieren el siguiente correo que debemos mandarle a alguien, en qué idioma, no sé, esto me pasa todos los días. Y a medida que las tecnologías se vuelven más personalizadas, y si pensamos en esa otra mitad de los colombianos que todavía no se pueden conectar con el mundo digital, tenemos esta sensación de cómo está cambiando la humanidad. Así que esta es la primera lección que podemos tomar de estas palabras. Mi introducción es simplemente decirles que Colombia es un país especial y que los retos que están enfrentando es lo que enfrenta el mundo en este momento, pero es una inmensa oportunidad, como nos dijo Juan Carlos. Así que les voy a mostrar rápidamente cuáles son las definiciones de estas oportunidades y de pronto darle algo más de tiempo a lo que podemos hacer juntos, cómo podemos trabajar juntos para marcar una diferencia. Y veo a algunos de ustedes ahí que vi también en Colombia 4.0 ayer, así que muchas gracias por venir otra vez hoy. Eso es fantástico y debo de decirles que el espíritu y el nivel de compromiso, sobre todo de la juventud acá, a través de lo que hemos visto, inclusive los niños de colegios que vi ayer en Colombia 4.0, es un testimonio del impulso, de la motivación que existe en Colombia para mirar todos estos asuntos. Así que, ¿de qué estamos hablando realmente? No necesito mirar de nuevo esta diapositiva porque ya Juan Carlos... Cada
ninguna de ellas se basa en la anterior a lo largo de la historia. No podemos imaginarnos en la segunda revolución sin la primera, ni la tercera sin la segunda. Lo digital no funcionaría sin electricidad, ni sin tecnologías de la información. Lo digital no podría sobrevivir sin eso. Lo segundo que debo decir es que si bien en cada revolución industrial hubo una o dos tecnologías que sobresalieron, no es solamente esa tecnología lo que era importante, fue la combinación de esas tecnologías todas juntas y la manera como pudieron crear sistemas enteros. Y tal como le dijo Juan Carlos, eso cambia, por ejemplo, la manera como nos estamos transportando hoy en día. La primera revolución industrial cambió el tiempo que se necesitaba para pasar el Atlántico de 7 semanas en alto riesgo a 7 días, ya con muy bajo riesgo. Ese fue el impacto que tuvieron los buques de vapor. Así que tenemos cambios en cada etapa en cuanto a cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, cómo producimos. La cuarta revolución industrial es en realidad esta sensación de qué sucede cuando tomamos por sentados esos sistemas digitales que tenemos hoy en día, cuando pensamos en poder construir formas totalmente nuevas de trabajar y de crear nuevos negocios encima o con base en la conectividad, procesamiento en la nube y el tipo de conectividad que hoy en día ya tomamos por sentado, pero que no está necesariamente disponible en todas las partes del mundo. Y el impacto de estos sistemas es cambiar el mundo. De pronto hemos pasado a sistemas ferroviarios completamente nuevos y poblaciones que ya pueden tener uso de electricidad y poder ver el impacto de una votación, por ejemplo, sobre los tipos de aplicativos y de sites que la gente puede ahora ver en sus dispositivos. Podemos empezar a ver ya los humanos tras esos sistemas. La primera revolución industrial se basó en el trabajo de niños. Se necesitaron muchos años hasta que se introdujo regulación para evitar el trabajo de los niños y luego se necesitaron todavía más años para que entrara en cumplimiento. Se necesitaron 100 años desde el invento del primer motor hasta que los niños tuvieron leyes que los protegieran. En la segunda revolución industrial estamos quemando el mundo de muchas maneras. Es fantástico ver el aumento en la calidad de vida y sin embargo hay externalidades de los sistemas en la manera en cómo se consume la energía. Y no creo que nadie se hubiera imaginado hace 50 años que habría toda una serie de industrias alrededor del procesamiento de residuos electrónicos. Son sistemas y personas que impactan a la gente de manera que ni siquiera hablamos muchas veces. Ni siquiera el privilegio de ser la jefe de la sociedad y jefe de innovación en el Grupo Económico Mundial. Y lo bueno es que nos hemos reunido para hablar de estas cosas y asegurarnos de sostener una conversación que incluya temas como la inclusión y las externalidades y riesgos de estas tecnologías. Pero existe una razón por la que estos temas nos interesan más allá de los cambios en los sistemas, sino porque se tratan de tecnologías que generan riqueza y aquellas empresas que dependen de la inteligencia artificial les está yendo divinamente, no solo porque tienen esta tecnología avanzada, sino porque ocupan posiciones de poder por la cantidad de data que recaban y utilizan. Y aquí se necesita traducir la productividad y generación de riqueza en empresas como Facebook, Google y Amazon en aquellas pymes del país y del mundo y de Suiza y de Australia, cosa que no está sucediendo y eso no lo estamos viendo en la productividad. No estamos viendo los aumentos en productividad gracias a la adopción de nuevas tecnologías en algunas partes del mundo. Entonces yo quisiera terminar esta primera parte diciendo que en realidad estamos hablando de lo mental. Estamos viendo cómo examinar el mundo y estamos hablando de la transformación social también y estamos hablando de ella como una transformación industrial y lo que es aún más importante, y esta es la razón por la que el enfoque público-privado de Pro Bogotá es tan importante, es porque estamos hablando de los retos de gobernabilidad, porque no estamos hablando únicamente de los retos de política, porque la política sí es muy importante, sino que estamos hablando de normas, de estándares, de política empresarial. Estamos hablando de cómo abordar el diseño de ciertas cosas. Como les dije anteriormente, esto no se reduce a una sola tecnología. Una de las preguntas que me hicieron esta mañana es ¿cuál es la tecnología que está determinando la cuarta revolución industrial? Bueno, hay algunas muy poderosas que ya están embebidas en todo, como por ejemplo la inteligencia artificial, la estamos viendo en todas partes, pero no está redefiniendo la tecnología, sino la cuestión de la inteligencia
desarrollar sistemas de vehículos autónomos y es el uso de la inteligencia artificial, procesamiento de datos e imágenes satelitales las que impactar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, porque hay que hacerle, por ejemplo, el seguimiento al uso de la Tierra y la vocación de la Tierra utilizando satélites, y tenemos información de alta resolución sobre el mundo entero y el uso de suelos en todo el mundo a nuestra disposición. Como dijo Juan Carlos, es especialmente importante porque esto impacta la competitividad. Y creo que es muy importante retomar tu comentario, Juan Carlos, y yo sé que no todos pueden leer esto desde donde están sentados, pero Colombia en este momento ocupa el lugar número 60 en el ranking de competitividad. Y es muy fácil concentrarse en los rankings y decir, uy, Dios mío, somos el número 60, pero ¿cómo podemos ubicarnos entre los primeros 20? Y lo que es más interesante es ver cómo estamos progresando respecto a los indicadores reales, es decir, estamos mejorando la adopción de TICs, estamos mejorando nuestras fortalezas institucionales, la forma como hacemos networking juntos y cómo desarrollamos infraestructura juntas. Queremos que todos los países asciendan y a Colombia le encantaría ascender más rápido que los demás. Ese es el objetivo, esa es la meta. Pero en lo que debemos concentrarnos es qué necesitamos para realmente aprovechar el potencial de la cuarta revolución industrial, y yo diría que hay 3 indicadores en el tema de competitividad mundial que nos interesan. Primero, las instituciones, es decir, la transparencia, la rendición de cuentas, de los contratos y reglamentación que tenemos en los distintos países, y me interesó sobremanera hablar con el ministro de las TICs aquí en Colombia sobre los esfuerzos que se están haciendo en materia de la reforma regulatoria y en materia de la modernización de la ley de las TICs, precisamente para aprovechar y explotar todo este valor, y eso me parece un enfoque muy interesante. Y también está el tema de la adopción de las TICs, porque la división digital es un aspecto muy importante para Colombia y para todos los países del mundo. Y también estamos hablando de la capacidad de innovación, y esta es una medida de cuánto apoyo y actividad existe entre los empresarios desarrollando empresas y adoptando nuevas tecnologías, y lo que es más importante, la forma como están comportándose las grandes empresas. Por ejemplo, la proporción de gasto en investigación y desarrollo, y curiosamente he visto que las ciudades aquí están interesadas en elevar la eficiencia de la ciudad en investigación y desarrollo, no por el indicador, sino porque eso permite difundir más las ganancias de estas tecnologías entre las empresas. Y hay otro problema muy importante y es que las tecnologías siempre traen consigo nuevos riesgos, y muchos de los riesgos que estamos viendo acá. Y en este gráfico quiero que se concentren únicamente en los colores, y estos colores son los riesgos tecnológicos, y les puedo decir que aun cuando no hemos publicado un nuevo informe de riesgo mundial, el riesgo de ciberataques e incidentes adversos de los riesgos tecnológicos va a ser altísimo. Entonces, todos debemos estar conscientes de que estamos elevando la posibilidad de que otros disrumpan estas actividades y el efecto que esto tendría en nuestras vidas si esto llegara a fallar. ¿Y esto cómo se ve si uno es una empresa grande? Si ustedes están ahí sentados pensando, no, Nick, esto es maravilloso todo lo que nos está contando, pero esto nos parece un poquito distante de mi vida, de mi empresa, de mi organización. Pero permítanme contarles que siempre nos plantean 3 grandes interrogantes. La primera pregunta es, ¿cómo es el futuro? Necesito entender el futuro para poder tomar decisiones de mi empresa. Necesito conocer esto para poder hacer mi planeación, saber qué va a pasar en 5 o 10 años. Y yo creo que el gran reto de esta pregunta es que nadie sabe la respuesta. Nadie lo sabe porque no tenemos datos del futuro. Sí tenemos tendencias, y yo les puedo contar que el sistema pensional colombiano, al igual que los sistemas pensionales de todo el mundo, se encontrarán bajo mayores estrés y presiones dentro de 5 o 10 años comparado con lo que tenemos hoy. Y eso es cierto para todos los sistemas pensionales y el envejecimiento de la población. Pero las políticas en materia de tecnología y el impacto que tendrá en las empresas que utilizan la tecnología no se puede prever. Eso hay que hacerlo un paso a la vez. Aquí, por ejemplo, hay industrias que están adoptando rápidamente la tecnología, pero, por ejemplo, el sector de la construcción está un poquito rezagado comparado con las entidades financieras. La segunda pregunta que me plantean con frecuencia es, ¿cuánto necesito para yo mismo poder hacer la disrupción que yo necesito para estar bien?
Y mi respuesta a eso con frecuencia es, si usted piensa en esos términos, le quedará muy difícil entonces aprovechar el valor, porque una disrupción mínima es una adopción muy conservadora, y aquellas empresas a las que mejor les va en este sector son las que están dispuestas a decir que vamos a cambiar radicalmente la forma como hacemos nuestros negocios para aprovechar todos estos beneficios, y eso no es fácil de aceptar para las empresas sólidas a las que les va muy bien desde hace mucho tiempo. Y la otra pregunta es cómo seguir atendiendo a los clientes y ciudadanos que necesitamos atender mientras que desarrollamos un nuevo modelo de negocios. Y yo lo visualizo así: toda organización, todo gobierno, departamental o nacional, todo grupo de la sociedad civil, todo sindicato, toda empresa le están pidiendo que simultáneamente se vuelva más eficiente y mejor en lo que ofrece hoy día. Y planteándolo en términos de la segunda revolución industrial, es decir, es construir un caballo más barato, mejor y más rápido, pero a la vez hay que pensarlo desde otra perspectiva para dar movilidad usando otros insumos, otras infraestructuras, y esto impactará a la sociedad, y ese es la pregunta del millón. Y como dije esta mañana, me interesa mucho ver que las empresas que están respondiendo a esto, creando como dos grupos de altísimo nivel ejecutivo, por ejemplo, dos presidentes, un presidente que se va a centrar en la eficiencia operacional y las inversiones de capital que hay que hacer para mantener sus sistemas actuales en la frontera de donde necesitan estar, y todo otro liderazgo que se centra única y exclusivamente en el desarrollo de nuevos modelos de negocios y nuevas formas de trabajar. Y algunas de las empresas más grandes del mundo en el espacio digital, en su fuerza de ventas, como lo está haciendo General Electric o General Motors. Ahora, la transformación es difícil para mí. Ustedes pueden estar pensando, no, Nick, tú vienes del Foro Económico Mundial y tú no vas a formar parte de nuestra transformación, no tienes que hablar con nuestros empleados sobre cómo cambiar su forma de trabajo diario, tampoco tienes que interactuar con nuestros inversionistas que nos dirán sigan haciendo lo que están haciendo, si no los vamos a abandonar. Tienen la razón, solo el 12% de los esfuerzos de transformación empresarial, y esto es parte de un estudio que hicimos con 1000 empresas, vemos que solo el 12% de los han tenido éxito, pero lo que es impresionante es que entre más digital, más se necesita. Entonces, aquí estamos hablando de 1000 de las más grandes empresas del mundo. Entonces, si yo les acabo de decir que necesitan transformarse y ustedes ven estas cifras, pueden estar pensando, oiga, no, un momentico, esto no se ve muy atractivo para mí y para mi liderazgo. Si yo soy presidente y yo voy a hacer una apuesta muy riesgosa que tiene un 5% de probabilidad de éxito, pues gracias, no. Afortunadamente, sí hay diferentes maneras de transformarse, y yo creo que podemos hablar de esas inversiones, pero yo no quiero venderles un sueño sin hablar de la realidad, diciéndoles que todo esto es muy difícil. Es mucho más fácil si ustedes son una startup, porque como startup su principal reto es mantener y conservar los sistemas mientras van creciendo. Y cuando Google Ventures viene a invertir en diferentes empresas, uno de los principales riesgos que analizan es que las compañías pueden estar creciendo demasiado rápido. Ahí tenemos un riesgo de escalamiento, y los dos principales riesgos para las empresas de gran crecimiento es que se están moviendo tan rápido que pierden calidad y empiezan a desmoronarse. Y el segundo es el riesgo del equipo, cuando ya los fundadores empiezan a no llevarse tan bien y los principales actores en ese sistema que están creciendo se va a desmoronar. Entonces, si ustedes son un empresario, ustedes tienen la gran oportunidad de ser lo más disruptivo posible, pero si son una empresa grande, ojo, tienen que pensar en cómo van a hacer esa transformación. Y yo creo que la razón por la que las empresas están luchando con la transformación y le dedican todo el tiempo a la estrategia digital y todo su tiempo a pensar en dónde estamos, cómo será el futuro, cuál es nuestra visión. Todo el mundo quiere tener una declaración de visión, una visión para el futuro de Bogotá, y dicen, bueno, entonces hagamos cosas más pequeñas para poder empezar a hacer todo esto. Pero si ustedes están ahí, tienen una probabilidad del 5% de alcanzar el éxito. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en la parte verdaderamente importante de la operación de la compañía, cuál es la estrategia de engagement, cuáles son los productos y servicios, cómo van a cambiarlos, cómo van a operar en cuanto a cambiar los volúmenes de venta, cuáles son los, dónde está el
de los juegos de datos, cuál es la tecnología detrás de todo esto y lo que es aún más importante, cuál es su talento y cuál es su cultura. Y ahí voy a hacer una pausa para relatarles una anécdota a los de Colombia 4.0. Es un grupo, un banco estadounidense que transferir todos sus requerimientos de reporte a un nuevo modelo que utilizaba analítica de datos más que utilizar todas esas hojas de cálculo que hay que llenar manualmente. Y tenían 6,000 empleados que se concentraban de reportes en esta organización bancaria. 6,000 personas contrataron una firma de estrategias a que les ayudara a hacer esta transformación y esta compañía de estrategia les dijo, no, mire, de los 6,000 empleados, ¿cuántos de ellos tienen habilidades en analítica de datos para ayudar en la transición? Estos tienen lo que se necesita naturalmente esta transición y ahí el banco dijo 300 de 6,000, sabemos que no son muchos, pero serán suficientes y firma de estrategia asesor. Eso es más de lo normal. Entonces, una validación y entonces miraron los 300 y después les dijeron en 20 personas que están listas para ejecutar esta tarea de transformar el sistema de reporte y esto es una parte muy importante del negocio porque el cumplimiento de presentación de reportes para una de las grandes entidades financieras puede significar la vida o la muerte. Tenían 20 personas y ellos siguen viviendo esta transformación, pero pensar en todas estas cosas para Bogotá, para el gobierno municipal o distrital o para la región, al igual que para sus empresas, esto es verdaderamente... Y esto lo llamamos la orquestación y esto es parte de un reporte fabuloso que acabamos de publicar que se llama el Digital Enterprise, pero esta idea de cómo liderar, de cómo escalar mejor, cómo hablar con los fondos de inversión, cómo interactuar con el regulador. Estas no son preguntas que uno haga con frecuencia, se hacen más adelante una vez lanzamos el servicio y decimos, uy, Dios mío, le metimos toda esta plata a esto y ahora cómo se lo vamos a explicar al mercado. Tengo una nueva idea, pero no sabemos cómo hacer la gestión del riesgo. Y yo creo que la más importante desde la perspectiva organizacional es cuánto tiempo más nos queda y para tener una visión correcta y no siempre le dedicamos el tiempo que necesitamos para identificar los habilitadores. Nuestro modelo de negocios y no cerramos esas brechas y tampoco tomamos el tiempo suficiente para que el liderazgo discuta las implicaciones de todo esto. Entonces, mi segunda gran conclusión del día de hoy para ustedes es la oportunidad que tiene Pro Bogotá y la ciudad y país de convertirse en líderes. Pero pensar en liderazgo y pensar en cómo van a tomar todos los experimentos fantásticos que los empresarios, que los funcionarios públicos y las empresas están realizando y escalarlos de una forma que funcione más que simplemente sacar adelante un proyecto exitoso, un piloto exitoso. Entonces voy a continuar. Ustedes, yo, todos aquí presentes, pueden estar pensando, sí, Nick, me estás diciendo que tengo que ser un mejor líder, mucho consejo, maravilloso, pero ¿cuáles son las habilidades que yo necesito? Yo diría que lo más importante es tener la capacidad de ver los problemas y la tecnología niveles de zoom. Eso es como múltiples lentes en nuestra cámara de fotógrafo, porque hay situaciones en donde necesitamos un lente más grande que otro. Entonces, estos múltiples niveles de acercamiento o ampliación son muy importantes porque necesitamos saber cuáles son las capacidades. Entonces, ¿y de qué es lo que alguien nos está tratando de vender? Cuando alguien se para ante ustedes y dice que blockchain esto y que la inteligencia artificial puede hacer aquello, tenemos que ver si todo eso es realmente cierto. Yo les puedo contar y conocí esta mañana a una persona que ha desarrollado unas tecnologías fabulosas utilizando reconocimiento de imágenes. Error de estas tecnologías puede ser fantástico. Entonces, esto es un enfoque de máquinas que aprenden, que identifican objetos en fotografías digitales, de videos o fotografías, y ahora la tasa de error es mejor que el de los humanos. Entonces, ya la capacidad de identificar mejor los objetos, ya el error es de 1 en 20 en un juego de datos muy grandes. Pero estadísticamente hablando, así es el reconocimiento de imagen. Y ahora, gracias a los nuevos algoritmos de imágenes hemos logrado mejorar esta relación. Ahora, aquí tenemos una nueva técnica de deep learning, de conocimiento profundo, y si estamos hablando con una persona y les preguntan, dicen, no,
Puedes preguntarle a otro para hacer la validación. Una compañía de traducción en China se estaba ganando toda suerte de premios para hacer una traducción en viva de las palabras que yo estoy y convertir esto en otro idioma. Y lamentablemente, de hecho, era interpretación en vivo. Y lamentablemente resultó que todo lo que simplemente es que las intérpretes estaban diciendo y aquí no había ningún computador de por medio. Reduce naturalmente la confianza de los inversionistas en esta tecnología. Theranos, que es una empresa médica de Silicon Valley conocida, fundadores y cofundadores fueron acusados que falsificaron muchas de las tecnologías que estaban utilizando. Entonces, conocer la tecnología es muy importante y esto es lo más cerca que necesitamos estar de las cosas. Yo no sugiero, menos pues que les interesa muchísimo un curso de lo que hacen estas máquinas, sino más bien conocer el conocimiento que se requiere para entender qué hacen y después decir, bueno, a ver, ¿dónde están funcionando estas tecnologías? Y ustedes pueden decir entonces que acá, donde tenemos un modelo muy complejo y una tarea muy general, que tan solo el cerebro humano puede ejecutar, no tenemos algoritmos de aprendizaje de máquinas que pueden realizar tareas contextuales generales. Lo que sí tenemos es modelos muy complejos para tareas específicas, reconocer un pájaro, reconocer un tipo de vehículo, de carro. Eso se puede hacer hoy día, o hacer una basura, un desecho, eso también se puede hacer. Pero es como un enfoque muy estrecho. Entonces, si ustedes van a adoptar algo, tienen que estar seguros que es lo indicado para lo que quieren hacer. Y luego tomarse un momento para ver quién más lo están utilizando. Este es el siguiente nivel de zoom out. Entonces, a mí me está diciendo que esta tecnología va a ser magnífica para revolucionar el desarrollo de mis productos. Debo adoptar esto sí o no. Y cuando miramos lo que otras empresas están haciendo con Advanced Analytics, podemos ver el informe de McKinsey y ver que la cadena de abastecimiento, marketing, son las principales áreas donde se está desplegando la inteligencia artificial con grandes éxitos. Ahora, si ustedes lo están aplicando desarrollo de productos así como están a la vanguardia de la curva, tal vez no están invirtiendo en estas otras áreas que también son sumamente importantes. Entonces necesitamos, y esto es muy importante, discusiones que sostienen las juntas directivas o las discusiones entre jefes y sus empleados. Me gusta dar un y pensar qué está sucediendo con la inteligencia artificial, cómo está revolucionando. A.J. Agrawal escribió un libro sobre las máquinas predictivas y él le dice que el principal impacto de la cuarta revolución industrial es el de la implementación de tecnología, mientras que en la tercera revolución era el costo descendente de los costos de computación. Entonces ahora podemos calcular las cosas cada vez más rápido y eso nos ayuda a ser mucho más eficientes en nuestro negocio. Pero el poder predecir cosas y tomar decisiones es otra revolución en sí misma. Y finalmente podemos hacer un zoom out y leer este aterrador que se llama Automating Inequality, y que habla de qué sucede cuando en distintos gobiernos estatales y municipales de Estados Unidos adoptaron la inteligencia artificial para darle a la gente pillos y para decidir si se les debe o no, y decidir si le habían hecho trampa, por ejemplo, el sistema de seguridad social. Y cuando uno tiene ineficiencias en el gobierno, estamos haciendo y la forma como se puede afectar comunidades marginalizadas de esto es en las que nos tenemos que concentrar. Entonces, ¿cuáles son los pasos técnicos? ¿De dónde invertir? Invertir en replicar nuestros modelos de negocio, mirar compañías como Netflix, que a lo largo de 20 años ha atravesado 4 estrategias diferentes de negocios, han tenido productos fallidos en el 7, ha cambiado radicalmente su modelo de costos y de volumen de ventas. Bien, que el siguiente estudio para producir original. Entonces sus derechos de renta, que estos, lo que produce más del 70% quiere decir que es lo suficientemente rentable para que la siguiente vea la segunda temporada de una película. Entonces,
mejor que los demás para hacer esto. Y por alguien dice ¿por qué Netflix lo hace tanto mejor? Entonces, la experiencia que análisis es la respuesta. Y es sido desde un principio hacerle seguimiento de los consumidores cuando sacaron el servicio de streaming, el tiempo que cada uno le dedica a cada película o a cada serie. Las series, cuando House of Cards, la versión americana de House of Cards, se propuso, esto ofrecido a distintos estudios o canales preguntándoles quién lo quiere comprar, y creo que pagó el doble lo que estaban pidiendo. Es decir, mucho más que todos los demás, que ellos estaban dando quién estaba estructurado, y entonces miraron el clima político y dijeron de una tasa de renovación del 90%. Vamos a pagar muchísimo más. Los datos nos indican que es una gran ventaja. Si ustedes pueden incorporar esto en el seno de su modelo de negocios, van a tener un desempeño sorprendente. Ustedes van a ser los net. Si ustedes están produciendo empanadas, por ejemplo, y si esto ustedes también, ustedes pueden tener no grandes datos, sino pequeños datos, y pueden entender cuáles son las preferencias. Esto todo lo pueden hacer. Estamos sugiriendo que ustedes vayan a comprar un monopolio de... No, esa no es la idea. General Motors, y aquí tenemos otra. Aquí, más de $2,000 millones, el 30% de sus gastos de capital, y $2,000 millones más de SoftBank le invirtieron a una sola estrategia de transformación. Un gran cambio en el... Mary llegó en el 2014 y contrató a Dan. Ellos compraron por $800,000 millones y compraron otros negocios requeridos para todo esto, y ellos estamos invirtiendo grandes sumas de dinero, y en la mayor parte del dinero que están invirtiendo, lo están invirtiendo en convertirse en líderes, y el mercado recompensando, y los inversionistas entienden que esta es la estrategia de esta empresa. Y como esto es Pro Bogotá, y aquí estamos hablando de la forma de mejorar ciudad y no solamente de mejorar empresas, porque las dos están muy interrelacionados, sí podemos pensar en el significado que esto tiene en términos de transformación e inversión para un sistema completo, un sistema holístico. Pensamos en el sistema entero, naturalmente tenemos que pensar en los aspectos físicos, tenemos que pensar en la infraestructura, energía, los vehículos y los objetos físicos que se mueven, e invertir en buses eléctricos o en estaciones de carga y en infraestructura, en el metro, y planearlo de manera inteligente es fundamental, es esencial, pero no basta, no es suficiente, porque tenemos en el centro, para que un sistema de ciudad inteligente funcione, necesitamos una infraestructura digital, tenemos que podernos comunicar y tener múltiples sistemas interoperables. Los sistemas vivos pueden tener cambios, por ejemplo, hay que alinear todos los sistemas de transporte, de trenes, de buses, el sistema de seguridad, aspectos de asegurar la que necesitamos, que hacer mejor la vida, el commute, que reduce la calidad de las personas. Entre más tiempo pase uno en un carro, obviamente más baja será la calificación. Las otras 2 o 3 cosas que la gente dice que más que estado mucho tiempo en un carro es el... Entonces ahí se los estoy planteando. Estamos hablando de un cambio de importantes en un carro, no y pensamos vamos a invertir, y por ejemplo, no hay necesidad de hacer esto simultáneamente. Tenemos que pensar en la interoperabilidad y verlo como sistema. En Nueva York, esto es una respuesta rápida, ellos decidieron que estaban los bases públicos porque la gente estaba parada en los paraderos de bus sin tener idea de a qué horas llegar. Y la gente estaba muy frustrada con esto. Entonces colocaron sensores en los buses para indicarle a la gente a qué estaba el bus. Después desarrollaron un sistema de gente que encadenó esto con los semáforos. Y lo que sucede en Nueva York es que cuando se llena un bus y empieza a moverse, entonces el semáforo para ese bus, y se reduce el tiempo de recorrido de los sistemas de rápido en bus, y no hay ningún
señales. O sea que este es Nueva York invirtiendo muchísimo y que anteriormente no está invirtiendo en la relación entre las agencias y entre los ciudadanos y entre el sector. Y eso es lo importante de probar. Ahora bien, los vehículos, tema de voz implementar autónomos, ellos son unos avanzados en este campo y simplemente les quiero decir que es sumamente interesante que cuando encuestamos a cientos de personas a lo largo de estos experimentos que desarrollamos, es interesante ver que ninguna de las ciudades que encuestamos querían ser dueños de los activos de los carros autónomos, es decir, queremos que Bogotá sea la dueña de estos carros autónomos, sino querían una relación con el sector privado. Y dijeron que a pesar de eso, todo tiene que ser una sola plataforma de movilidad, se tiene que, con un solo app, atravesar todo utilizando los diferentes medios de transporte y nos debe decir cuándo llegó la hora de tomar el metro, el subterráneo, el bus. Y también otro hallazgo es que uno de los aspectos más críticos es que las cosas no solamente deben ser autónomas, sino compartidas. Y si ustedes crean unos vehículos privados autónomos para uno solo como el medio principal, entonces ahí el aumenta porque pueden pedir un carro y el carro llega en poco tiempo, pero llega desocupado porque queremos que la ocupación de los sea alta para evitar la congestión y también realizar ciertas actividades. Y por ejemplo, tenemos un autónomo, entonces de hecho estamos viendo esto en diferentes ciudades del mundo y lo estamos viendo. Y también quisiera terminar hablando de este tema de ciudades inteligentes y estamos hablando de beneficios que son durables en cuanto a la sostenibilidad de los sistemas. Entonces, 14 billones de año de este mercado y a los aplicativos están alineados con y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y me parece fantástico que Pro Bogotá y como ustedes están asesorando y trabajando con el gobierno distrital, que hagan una validación y ver cómo se alinea esto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, sí, tenemos que invertir en todos estos campos. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos que asumir y manejar en este proceso? Debemos preocuparnos sobre la ciberseguridad. Esto es muy, muy cierto en todos los sistemas informáticos de todo tipo. Y también hay un sistema IoT en Chicago, donde el aspecto fundamental del mismo es que nadie que esté en el sistema quiere que los datos de los semáforos inteligentes estén recorriendo los cables o el cableado que llega al servidor central, porque es que puede estar en un servidor o en la nube, y si alguien lo hackea pueden obtener información de toda la ciudad y las identidades e imágenes de las personas en un solo punto de ataque, es decir, con un solo vector. Entonces, la solución es dejar toda la información en la cámara y gracias al hecho de que ahora tienen la inteligencia artificial incorporada en los chips del hardware, hacen todo el reconocimiento facial en la cámara y la data no sale de la cámara a menos que algo sucede y eso dispara una alarma y luego manda una fotografía por el cable de banda ancha donde dicen, no, es que alguien dejó un paquete sospechoso al lado de una caneca en el centro y la gente pues no deja una maleta grande al pie de el tinaco de la basura y eso puede ser riesgoso. Curiosamente lo diseñaron para que las caras de todos los transeúntes quedaran desdibujadas en la cámara y la imagen también para proteger la identidad, pero el algoritmo estaba disponible porque si el tribunal imparte la orden, entonces pueden volver a enfocar las caras y verlas. Entonces ellos pensaron en la ciberseguridad, el aspecto de la justicia, todo eso incorporado y esto es lo que estamos haciendo en Ginebra. Estamos reuniendo gobiernos y ciudades en cuanto a los cibersistemas y también podemos utilizar a las juntas directivas. Si a ustedes les interesa la ciberresiliencia, pueden encontrar este documento, este artículo muy interesante de nuestra página web en San Francisco y esta es la razón por la que estamos aquí en Bogotá y en Colombia
Colombia y nosotros estamos desarrollando una red de centros que están trabajando en política. Y estamos trabajando en gobernabilidad, que no solamente está mirando el asunto de cómo tomar inteligencia artificial y ponerla en Cali, por ejemplo, sino ver cosas así como, por ejemplo, si somos Cali y queremos adoptar todas estas cosas, ¿cómo vamos a generar la confianza en la regulación y en la política para que suceda? ¿Qué clase de preguntas debemos hacerle a los proveedores? ¿Qué clase de normas, de estándares necesitamos? Y hemos tenido éxitos muy importantes. Ayudamos a escribir el marco regulatorio para el uso de drones en Ruanda, que es la jurisdicción líder en el mundo en cuanto a compartir vehículos autónomos que vuelan en el aire como aeronaves civiles y generamos junto con la IAAA y también con los sistemas de compras públicos en el funcionamiento de este sistema de drones. Y ojalá podamos hablar más acerca de esto con Colombia y sus ciudades y sus regiones acerca de esto, ya que se aplica a los retos que ustedes están experimentando. Pero de nuevo, esto tiene que ver con política y gobernabilidad. Tiene que ver con acelerar las oportunidades al tener los incentivos y el marco regulatorio apropiados. El riesgo más alto de todos, y acá es en donde ya llegó al final para que podamos abrir un diálogo en lo que queda de tiempo, el mayor riesgo en todo esto y el cual al que le tenemos que poner más atención es la pregunta de estas inversiones, estos riesgos, ¿qué significan para el mercado laboral, para el empleo de la gente, la manera como se relacionan con el trabajo y con su seguridad financiera? Ahora bien, es totalmente claro que la automatización ha estado cambiando lo que hacemos en nuestros trabajos. La tecnología siempre ha hecho esto. En los últimos 15 años, en la mayoría de las economías, ha habido un caso de hasta un 10% de cambio completo en las tareas que hacemos en nuestros trabajos. Imaginémonos, si somos periodistas hoy en día y si pensamos en nuestro día cotidiano de trabajo, probablemente un 20% de nuestro día habrá cambiado muchísimo en relación a lo que hacíamos hace 10 años, porque las herramientas son diferentes, somos mucho más digitales, escaneamos muchas más fuentes, las habilidades son diferentes y esto sucede todo el tiempo. De hecho, hubo un mayor desgaste de mercado en los 50s y 60s en las economías industrializadas, porque ahí fue cuando se experimentó este cambio masivo de los sistemas agrícolas a los más industrializados y fue cuando mucha gente quedó desempleada, cuando la población pasó de un 30% a un 3% en el campo en el curso de 30 años. Así que estamos en un periodo de grandes cambios gracias a la tecnología que tenemos hoy en día. El reto es que está sucediendo en todas partes, en sectores enteros, y vemos que está sucediendo a una gran velocidad. En los call centers, por ejemplo, si nos fijamos solamente en los call centers, veremos que, bueno, no en este mapa, pero la idea de comunicarse e interactuar, bueno, las máquinas solamente hacen un 31% o solamente pueden hacer el 31% de la comunicación e interacción en promedio en todas las categorías de trabajo. Pero en los call centers, esto quiere decir que uno puede reemplazar cerca de un 30% de los puestos, de los trabajos. Uno puede reemplazar al 30% de las personas con cosas que tienen las mismas capacidades. Estamos hablando de 2 millones de personas en todo el mundo. ¿Dónde están estas personas? ¿Dónde están ubicadas? Bueno, mucho en el sureste asiático, en el sur de Asia, en la región del Caribe, en los países emergentes, y la mayoría de ellos son mujeres. Así que el impacto de género de los cambios en la automatización solamente en un sector son inmensos y ni siquiera es entre hombres y mujeres. Así que en las revoluciones anteriores eran los hombres los que quedaban desempleados. En esta en realidad tenemos todo un reto de género porque tenemos muchas más mujeres en riesgo de perder su trabajo y sabemos de la importancia de tener a las mujeres en la economía. Es de muy alto nivel, no solamente en términos de productividad o de justicia social, sino que en realidad se trata de hacer el mejor uso de los recursos al ofrecer oportunidades significativas e importantes para las jóvenes, para las mujeres jóvenes. Y es uno de los elementos más importantes para el desarrollo económico y
la salud del país, etcétera. Si nos quedan miles de mujeres desempleadas por la automatización, ese es un reto, que era lo que Diego mencionaba en sus palabras anteriormente. Ahora, varía según el sector. Sabemos que si estamos en manufactura industrial, vamos a estar en más problemas que si estamos en apoyo administrativo. O sea, va a haber muchas otras áreas que van a surgir a nuestro alrededor. Y quiero señalar que hicimos un gran estudio en donde veíamos, bueno, cuáles son las habilidades de la gente en los trabajos que están desapareciendo, en donde va a haber más cambio en las tareas. Ahí van a estar más en riesgo de quedar desempleados en comparación con aquellos que están subiendo, los sectores comerciales, etcétera. Hicimos un mapeo y en realidad hay un 95% de traslapo en habilidades. La mayoría de la gente puede tener un gran cambio en su vida y de todas maneras florecer a través de él. No es como que no tengamos habilidad para hablar cierto idioma o las operaciones básicas. Uno puede tomar a una persona que maneja un camión y pasarlo a una posición de operación de grúas que tenga una gran demanda. Se puede hacer. El problema es que ese 5% de diferencia en las habilidades quiere decir que hay que hacer una reeducación que puede ser bastante intensiva y que en promedio toma 2 años el reentrenar a alguien para que pueda entrar al mismo nivel salarial y de prestaciones que tenía en su trabajo anterior. Hablamos de educación de los profesores antes y de la importancia que esto tiene. Tenemos que educar e inspirar a los profesores para que ayuden a acelerar esta revolución al cambiar la manera como aprendemos, porque no nos podemos dar el lujo de que se tome 2 años. Una persona que quede desempleada no puede estar desempleada durante 2 años. La economía no puede darse ese lujo y colapsaría el poder de compra de la sociedad. Así que si pensamos en qué destrezas están perdiendo importancia, me imagino que pueden leer esto: las dexteridades manuales, control de calidad, los diferentes aspectos de la gestión de recursos financieros están en menor demanda hoy en día porque se pueden escribir algoritmos para que lo hagan. Lo que está volviéndose más importante es todo lo que tenga que ver con creatividad, diseño y resolución de problemas, que no son habilidades técnicas, sino habilidades que vienen de conductas, habilidades inspiradas por actividades en el colegio, en la universidad. Así que estamos hablando de la creación de ecosistemas locales y ejemplos locales, o sea, que nuestra inspiración sea nuestro primo, nuestro cuñado, nuestro amigo, como los puntos que nos dan inspiración. Y mi último punto, y de hecho les agradezco mucho su paciencia oyéndome esta mañana, y es que en cada uno de los pasos tenemos que asegurarnos de que esta innovación resulte pertinente, relevante para todos los ciudadanos. Es tan fácil hablar entre nosotros cuando somos de la misma clase social y vivimos en las mismas comunidades, con las mismas oportunidades, y pensamos, me preocupa un poco mi relación con mi teléfono inteligente, pero tenemos que pensar en todos aquellos que no pueden tener un teléfono inteligente o aquellos que muy pronto lo van a tener y que no han tenido la oportunidad de ni siquiera preocuparse por eso en los últimos 10 años. Madeleine Albright, secretaria de Estado, decía, el problema acá es de comunicación. La gente le está hablando al gobierno con tecnologías del siglo XXI y el gobierno está escuchándolos más que todo a través de informes escritos y correos electrónicos, y están respondiendo con decisiones de política que fueron diseñadas en el siglo XIX o XVIII. Así que es un gran desafío. Y Pro Bogotá y ustedes personalmente tienen la oportunidad de hacer lo que nosotros llamamos gobernabilidad ágil, estar a la vanguardia de la innovación en el gobierno. El ministro de TICS, el presidente, todos estamos en una etapa en donde la innovación es la palabra de moda, ¿no? Tenemos toda una campaña o muchas campañas mirando los diferentes aspectos de la creatividad, pero ¿cómo vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a cumplir con los aspectos de gobernabilidad que hay en todo esto? ¿Y cómo vamos a ayudar? Tenemos 4 principios que a mí me encanta mostrar a todos los públicos, y esta es mi última diapositiva. Siempre que estén pensando en adopción de cierta tecnología o de desarrollo, si son un nuevo emprendimiento o un empresario, si están en el gobierno o en los medios sociales o en las redes o en la sociedad civil, ante todo tienen que entender algo de tecnología.
tienen que saber lo suficiente como para saber que esa persona que les está hablando no está tratando de lanzarles un anzuelo para que compren el sistema, sino que puedan echar un paso hacia atrás y entender cuál es el impacto de lo que les están diciendo sobre sus clientes, sobre sus empleados y realmente entenderlo. No simplemente pensar en, la gente tiene que cambiar lo que está haciendo hoy en día. No, tiene que verse ustedes mismos ahí también. Lo segundo es que muchos de estos sistemas tecnológicos están inherentemente diseñados para determinar lo que tenemos que hacer. Uno de los grandes retos en nuestro debate en los medios sociales es precisamente la manipulación de la opinión. Ese es el mayor punto de preocupación en marketing y en política en aquellos países en donde se utilizan los medios, las redes sociales, y el mayor punto de preocupación desde el punto de vista humanitario de seguridad. Por ejemplo, Myanmar, el uso de esto para oprimir a la gente ha sido increíblemente difícil de manejar, pero tenemos que empoderar a la gente y construir ese sentido de toma de decisión y de automanejo, de autodecisión. Tenemos que hacerlo por diseño y no por default. No es la responsabilidad de nadie más. Si vamos a comprar tecnología para nuestra empresa, es nuestra responsabilidad. Y si somos pro Bogotá y estamos ayudando a codiseñar el futuro de la ciudad, obviamente va a ser nuestra responsabilidad. Y hablábamos esta mañana de la importancia de tener un buen diseño y una buena planeación, y un buen diseño y una buena planeación que concuerde con las necesidades de los ciudadanos. Y finalmente, con frecuencia pensamos en la innovación como algo que simplemente estamos empujando a ver qué sucede. Y sí, es cierto que esto ha llevado a muchos casos de éxito, pero también ha llevado a mucho daño y a cosas negativas. Entonces la pregunta es, sí, tenemos que movernos rápido, tenemos que romper cosas, pero tenemos que hacerlo de manera que podamos darnos el lujo de hacerlo. Y no podemos romper los ciudadanos de Colombia, no podemos romper toda la infraestructura de una ciudad, ni todo el medio ambiente hasta el punto en que ya sea irreversible. ¿Podemos experimentar? Sí, pero creo que tenemos que pensar en el diseño en términos de cuáles son esos valores. Mi mayor preocupación en las tecnologías emergentes es que la gente diga, todo está relacionado con eficiencia. Eficiencia, esta es la oportunidad de tener una mayor eficiencia y productividad. Lo que entra y lo que sale, insumos y productos, fantástico. Pero si paramos un momento y decimos, ¿qué es lo que quiero decir realmente con eficiencia? ¿Eficiencia para quién? ¿Y a lo largo de qué periodo de tiempo? Eso lo tenemos que pensar, porque mi eficiencia hoy puede ser magnífica, pero voy a estar agotado mañana. Eso no será sostenible. Mi eficiencia para que yo pueda atravesar el tráfico sería buenísimo si pudiera dejar atrás todos los carros e ignorar las carreteras. Eso no funcionaría si todo el mundo hiciera lo mismo. Entonces tenemos que pensar en cuáles son los valores que estamos incorporando en el sistema a través de las tecnologías. Es una manera de hablar de las tecnologías emergentes. No es todo un discurso acerca de las cosas increíbles que debemos comprar o en qué invertir. No, está alineado con lo que oigo y veo precisamente acá en Bogotá y en otras ciudades y acá en Colombia, que es la idea de aprovechar esta oportunidad y realmente ser transformadores en esta revolución, pero haciéndolo para Colombia, para su gente, para poder materializar esas ganancias económicas y poder lograr una mejoría en el nivel de vida. Y en el foro esto es lo que queremos. Tenemos los valores muy bien alineados con ustedes, queremos ser su aliado, queremos apoyarlos. Si ustedes a nivel de la compañía o como activista de la sociedad civil o como representante del gobierno, si les podemos ayudar, pues dilucidemos cómo podemos hacerlo juntos. Y quiero terminar diciendo muchísimas gracias a Juan Carlos y a Pro Bogotá, también mis gracias a Diego, mi socio en el crimen, en el foro, y a Natalia, y a todos los que han sido de tanta ayuda, y al equipo de traducción, muchísimas gracias. No podemos tomar nada por sentado, es un privilegio estar acá y queremos continuar trabajando y aprendiendo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nick, a ti por acompañarnos. Vamos a poner un par de sillas para que Ricardo pueda subir al escenario a la parte de conversatorio. Si tienen preguntas, vamos a estar rotando una serie de papelitos, entonces levantan la mano y les entregamos un papelito para que hagan las preguntas y nosotros pasárselas a Ricardo en un momento. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Juan Carlos y a ProBogotá por la invitación, por el privilegio de participar en este conversatorio haciéndole preguntas a Nick, cuya presentación indudablemente muestra que la promesa de este nuevo mundo es realmente una realidad. De tal manera que voy a hacerle unas preguntas y después voy a recibir las inquietudes que ustedes tienen y que me llegarán a través de los papeles que están circulando por ahí. So Nick, thank you for your presentation. The first question. Y la primera pregunta que tengo es, cuando usted ve la reacción de la gente acerca de la cuarta revolución industrial, uno de los términos que surge la mayoría del tiempo es ¿qué miedo? Es miedoso. Hay mucha preocupación acerca de ese nuevo mundo que se avecina y ¿cuáles pueden ser las posibles reacciones políticas en el sentido de querer bloquear cambios importantes? Yo sé que esto es solamente especulación, pero ¿cómo ve usted que se comporten estas fuerzas en el futuro? Sí, tiene usted toda la razón. La reacción, o sea, cada vez que uno le dice a alguien que todos estos grandes cambios nos van a afectar personalmente, la reacción es miedo, porque el cambio no es agradable. Es importante reconocer, sin embargo, que esta no es la primera vez que las sociedades han sentido temor acerca del advenimiento de nuevas tecnologías. Hemos pasado ya por el debate de los alimentos genéticamente modificados, muchos otros debates, por ejemplo, productos como el café. Si ustedes conocen la historia del café, en Suecia se prohibió y en el Reino Unido se prohibió el café y en Medina y en la Meca la gente la mataban por tener expendios de café cuando llegó el café de Etiopía. Y había un temor fundamental de que un lugar que vendiera café podría llevar una tecnología que podría minar el poder político, porque ya no estarían reunidos en los sitios de siempre, estarían reunidos alrededor de una taza de café hablando de política, y que esto podía poner en peligro el poder del rey o de la autoridad máxima, que es el debate que estamos teniendo con las redes sociales y con los medios y la tecnología. ¿De qué manera está minando esto las fuerzas de nuestras instituciones? Así que hay temor a múltiples niveles. Y yo creo que los retos es que tratamos o tendemos a reaccionar con una respuesta que es o blanca o negra, o lo tomamos o no. Cuando el Imperio Otomano reaccionó al advenimiento de la imprenta cuando venía de Alemania y ahora llegaba a Turquía, la reacción fue negativa. No la queremos. Después de 200 años no queremos impresión, no queremos la imprenta. Bueno, podemos ver que quizás fue un error y quizás tenemos ahora la misma situación con esto de compartir los automóviles, con compartir las calles. Lo que necesitamos es un debate sobre los matices de cómo seguir adelante. Y el momento de mayor temor este año fue observar a Mark Zuckerberg testificar frente al Congreso, frente al Senado de Estados Unidos, y me dio temor porque estaban hablando de dos idiomas completamente diferentes y no inspiraba nada de esperanza, de ningún tipo de matiz en cuanto a lo que vendría más adelante. Así que es el reto. El reto para superar este temor es mostrarle a los ciudadanos, explicarles que hay una manera de resolver esto, que podemos tener una conversación constructiva, o sea, unir los partidos políticos, o sea, unir también a todos los sectores. Así que ese es un elemento bien grande de temor. Y lo segundo que ocasiona temor es que estamos mostrando algo que da temor y que no se aplica a mí y que yo no lo voy a apoyar si los beneficios van a ir a otros. Entonces tenemos el argumento de inclusión. Podemos reducir el temor y hacer que las cosas sean más relevantes para las personas, pero esos son los dos puntos en donde yo creo que tenemos que cambiar el diálogo alrededor de la tecnología. Y el segundo término que surge es esta creencia o falta de creencia. Por ejemplo, usted nos ha presentado todo el panorama en relación con el empleo. Y si uno va a Estados Unidos y dice, mire, existe un claro peligro, y al mismo tiempo nos dicen, sí, hay un claro peligro, pero al mismo tiempo la tasa de desempleo en este momento ha sido la más baja en 40 años o algo así, o en casi 50 años. Entonces,
cómo poder lograr una conciliación de todo esto, ¿no? Porque sí, es claro que hay toda una oleada de cambios, pero al mismo tiempo la gente no siente que eso se relaciona a ellos de manera personal. Bueno, estoy tratando de recordar, creo que fue Benjamin Disraeli o alguien que dijo que hay 3 tipos de mentiras. De pronto fue Twain. Bueno, hay mentiras y estadísticas. La estadística por lo general puede ser un poco engañosa y hay un par de razones. Primero que todo, vemos que cuando la gente cambia de empleo y cuando hay grandes cambios en el mercado laboral, muchos salen, entonces ya no se les cuenta como desempleados. Ahora, no sabemos cuál es la calidad de los trabajos a partir de las estadísticas. Katja Kruger de Princeton en el 2016 muestra que la creación de nuevos empleos en Estados Unidos se dio en trabajo que no representaba realmente nuevos beneficios. Estaban empleados, pero en empleos muy precarios en comparación con otros trabajos. Así que los números principales de empleo, las estadísticas pueden verse bien, pero no sabemos cuántos están subempleados o desempleados y que no estén registrados en los sistemas, ni tampoco aquellos que no tienen capacidad de ahorro ni de mejora en su nivel de vida. Por otro lado, y aquí me siento muy optimista en cuanto al futuro del empleo, me siento optimista porque no son todas las categorías de trabajo las que están cambiando en su mayoría. Cuando vemos los titulares en los medios que dicen que el 40% de los trabajos se encuentran en peligro, en realidad es mejor interpretarlo bien y ver que se trata realmente del 40% de las tareas bajo ese trabajo van a cambiar. O sea, sí, algunos se quedarán sin empleo, sí, hay algunas categorías de trabajos, por ejemplo, los call centers pueden estar en riesgo, pero en su mayoría estamos hablando de invertir en la gente para ayudarles a adaptarse y luego encontrar los grupos vulnerables de la población para que se ajusten y pensar en un cambio completo de trabajo para ellos. Pero no estamos hablando del 40% de la economía colombiana que vaya a tener que cambiar completamente en su categoría de trabajo en los próximos 10 años. No, eso sería un fenómeno bastante raro, aún si un gran porcentaje de la población esté en el sector agropecuario, que obviamente está pasando por cambios muy importantes. Bueno, estoy seguro de que a usted le han preguntado esto ya muchas veces por un amigo o en alguna conferencia. Yo tengo un hijo, una hija que tiene tantos años y, bueno, ¿qué debe mi hijo estudiar? O obviamente los padres temen cuál puede ser el futuro de sus hijos. ¿Qué le contesta? Bueno, sí, de hecho sí, me preguntaría esto todo el tiempo y es muy cierto. Bueno, tengo 2 consejos acá. El primero es, si su niño no quiere ir a la universidad, si no siente el deseo de ir a la universidad, pues celebren el hecho de que pueda recibir una increíble educación mediante el entrenamiento vocacional. El entrenamiento vocacional más su propia inversión en el desarrollo de habilidades, más actividades comunitarias, más experiencia en trabajos y con empresas directamente, va a ser mucho más poderoso, hablando de ganancias a largo plazo, que ir y sacar un grado en derecho a medias, digamos. Y lo digo siendo yo abogado. O sea, no fuercen a sus niños a decir, no, lo mejor es que seas abogado, tienes que ir a la universidad porque así vas a tener un buen trabajo y puedes hacer lo que quieras más adelante. No, los tiempos han cambiado y yo creo que si somos de una alta clase social, también tenemos la responsabilidad de cambiar la cultura para decir que todo el mundo en esta área tiene que tener un grado universitario independientemente de lo que quieran hacer. No, hay que cambiar eso. Ese es mi primer consejo. Y mi segundo consejo, los niños deben aprender a hablar todos los idiomas que puedan. Y sabemos que probablemente hoy, bueno, hablar español ya es un buen comienzo. Inglés es absolutamente importante y quizás para algunos mercados acá el portugués sea importante. Pero yo creo que la gente debe estar hablando Python. O sea, los niños deben estar invirtiendo en por lo menos algo de conocimiento de lenguaje de programación, cómo se organiza, cómo hablar con los computadores, cómo los computadores se hablan entre sí. Y no porque yo crea que deben convertirse todos en científicos de computadores o en programadores, sino porque al entender los aspectos lógicos de cómo hablan los computadores, uno podrá aprovechar las herramientas que existen hoy en día y que casi que nos dejan programar sin nada de codificación. Pero para esto tenemos que entender cómo hablan los computadores, pero sin eso no
puede ser uno un desarrollador de arte ni nada, porque no tenemos suficiente información para ver el backend. Uno de los programas que yo enseño tiene que ver con inteligencia artificial en la Universidad de Ginebra y hablo de la inteligencia artificial en el futuro de los trabajos e inicio mi clase con una tarea de clasificación. Los hago hacer una prueba de personalidad como las de Facebook y hacemos que todos tomen la prueba de personalidad y los resultados se ponen en el grupo para que hagan ese trabajo. Entonces hago esto y luego les digo a mis estudiantes, bueno, muy bien, ahora, ¿cómo funciona esta prueba de personalidad? ¿Cómo es que funciona? Es una página en la web a la que uno entra y cómo funciona. Y los estudiantes levantan la mano y dicen, bueno, estadísticamente se correlaciona mi conocimiento de la historia de la China con mi interés en esto y lo otro. Y otros me dicen, bueno, o lo hicieron de forma tal que tomaron todos los nombres que empezaran con A y luego los clasificaron de cierta manera, etcétera, etcétera. Bueno, y algunos se fijó en el código. Uno pone F12 en el computador y uno puede ver en el browser lo que está haciendo. Y si lo hicieron, uno puede decir, es simplemente un generador aleatorio de números. Bueno, yo creo que este es el nivel de entendimiento básico apenas. Hay páginas web y aplicaciones que hoy en día determinan lo que hacemos. Y sí, habrá un algoritmo en la nube escondido que nunca podremos ver. Pero solo la curiosidad de decir, bueno, ¿cómo fue que lograron que se hiciera esto? ¿Cómo está esta señora aquí haciendo esto? Ese es el nivel de creatividad y de pensamiento de los sistemas que nos rodean. Es en eso en lo que tenemos que invertir. Y los niños que tengan esto, los jóvenes que tengan eso y los adultos que sepan de eso, también podrán reflexionar de nuestra relación con la tecnología de una manera mucho más predictiva. Otra preocupación es cómo responderán las sociedades a esto. Por ejemplo, existe el peligro de que la desigualdad de ingresos aumente. Primero, debido a que los trabajos que no requieren pocas habilidades se están eliminando y en segundo lugar, que uno tiene, por ejemplo, aumentos en el valor de las compañías y todos estos supermillonarios que están relacionados con compañías de tipo tecnológico, pero por otro lado tenemos el resto de la población sintiendo que son los otros los que están teniendo la tajada más grande del ponqué y uno no está invitado. ¿Cómo lograr una conciliación entre estas dos cosas? Sí, creo que tiene usted toda la razón. Tenemos un marco. Y cuando hablamos de tecnología, tenemos un marco y con frecuencia decimos que las tecnologías pueden tener unas fuerzas extrusivas y pueden ayudarle a la población, y las tecnologías tienen este efecto, tienden a concentrar el poder entre aquellos que los controlan desde un principio. Pensemos en los sistemas ferroviarios, los carteles ilegales y la forma como la concentración del control recompensa a esas personas si se encuentran otros controles para perpetrar esta situación. Y esto es uno de los grandes desafíos con todas las nuevas tecnologías y uno de los grandes desafíos de la desigualdad en el uso de la data, porque estamos viendo que esa concentración de esa concentración de poder está en aquellas personas que lo están utilizando para vendernos cosas o llevarnos a hacer las cosas de manera distinta. Y esa es una de las desigualdades fundamentales que nos debe preocupar. Igual nos debe preocupar la forma como la demografía y los mercados laborales afectan la capacidad de ahorro de las personas. Podemos hablar de los sistemas pensionales. Es triste y es comprensible, pero sí es triste que hay mucho más innovación en lograr que la gente utiliza más la economía geek para realizar diferentes tareas, a escribir una carta o hacer análisis de datos sobre una base contingente, que ayudar a esas personas a ahorrar dinero para ser más eficientes en sus ahorros. Ahora, sí se están dando estas movidas en las grandes economías y desconozco cuáles son las plataformas que se tienen disponibles aquí en Colombia, pero dar apoyo a ese tipo de trabajadores para que puedan ahorrar e invertir es una manera muy importante de asegurarnos que ellos puedan aprovechar los réditos de la productividad. Y también puedo decir que la desigualdad está altamente correlacionada, y lo voy a decir de la siguiente manera, con la incapacidad de los sindicatos de representar a los trabajadores de manera constructiva. Y cuando hablo de la incapacidad
capacidad de los sindicatos. En algunos casos estoy hablando de la política acción que le impide a los sindicatos trabajar. Simplemente estoy describiendo un fenómeno y la capacidad del sindicato mismo de tener un diálogo constructivo sobre el futuro de los empleados. Y también he trabajado con sindicatos internacionales y me ha sorprendido la forma como están abordando este diálogo. ¿Y por qué no nos da usted 3 o 4 ejemplos de cosas? A ver, yo no quiero utilizar la palabra invento, sino más bien háblenos de los cambios que más lo han impresionado recientemente. Trátese de inventos o cosas relacionadas con esta cuarta revolución industrial. Le voy a mencionar 2 rápidamente. Uno es el hecho que el Colegio Imperial de Londres, que es una de las facultades de ingeniería más espectaculares y que visitamos el año pasado, está utilizando una combinación de inteligencia artificial y el seguimiento de los ojos, o sea que usted se coloca unos anteojos y le hace seguimiento a dónde mira la persona, y están utilizando eso para leer la intención de la persona, de lo que quiere hacer y a dónde se quiere desplazar físicamente. Entonces ellos tienen un brazo que es una prótesis, es decir, una prótesis de un brazo para una persona que es manca y la persona quiere comer cereal, tarea robótica muy difícil, es decir, es una de las más difíciles para los robots, el comerse un plato de cereales, pero ahora existe una técnica donde el brazo, donde la prótesis puede comer el cereal simplemente al mirar el plato de cereales, ya el brazo sabe qué es lo que uno quiere hacer. Entonces, esta es una tecnología fabulosa y esto es una combinación de hacerle seguimiento al ojo correlacionado con la intención de la persona, y ahora podemos utilizarlo para operar una silla de ruedas, para que las personas se puedan ir más rápido, más despacio, girar a la izquierda, a la derecha sin hacer un esfuerzo consciente. Simplemente piensa, quiero moverme más rápido, y la máquina lee la intención de la persona a través del seguimiento de los ojos. Y eso es revolucionario, porque eso es mucho más fácil que meterse físicamente en la cabeza de una persona, y los resultados también incluyen, por ejemplo, implantes cerebrales, mejor dicho, la tecnología espejo es una de las cosas más aterradoras. Otro tema que me impresiona es el campo del aprendizaje de las máquinas, que está relacionado con la tecnología espacial. El gobierno australiano tiene una estación de downlink para las imágenes satelitales, y con el gobierno de Estados Unidos nos pagaron por llevar toda la información de tierras, y lo hemos almacenado en grandes servidores desde hace años. Y cuando Barack Obama se convierte en presidente, él abre toda la información satelital y la volvió gratuita. Antes había que pagar $1,000 por imagen y ahora todo la pueden utilizar. Entonces el gobierno australiano y la Agencia de Ciencia y Tecnología vio esto y dijo, uy, tenemos toda esta información almacenada en todos estos drives en el desierto, hagamos algo, y pagaron $10 millones para mandar camiones al desierto, sacar toda esa información, llevarla a un supercentro de cómputo y desarrollar todo un modelo de Australia como un continente con base en todas estas imágenes satelitales, todas unidas, todas corregidas, sacando las nubes para todas las semanas desde 1985, cada 2 semanas. Y luego lo convirtieron en fuente abierta. Y dijeron, bien, ¿quiere alguien utilizar esto para escribir un algoritmo para validar la calidad de los cultivos o el uso del agua? Y esto se ha convertido ahora en un proyecto en el que estoy trabajando con el gobierno australiano para hacer esto para todo el continente africano. Se trata de un problema político porque estamos hablando de 54 países con problemas éticos. Hemos visto el movimiento de la gente desde el espacio en el tiempo, pero esto tiene un enorme potencial de cambiar la forma como se maneja el desarrollo urbano, los cultivos, todo lo que se pueda mirar desde el espacio, y esto es fabuloso y es muy emocionante, pero al igual que el eye tracking, el seguimiento de ojos, también es aterrador, porque aquí tenemos un gobierno que no quiere que algo suceda, entonces se hace a esto y tenemos ahí personas realmente con problemas. Y el programa de señales de Harvard es uno de los programas más avanzados para mirar las imágenes satelitales desde el espacio. Lamentablemente hace unos años tuvieron unos incidentes que se tradujo en la muerte de unos trabajadores porque liberaron una fotografía satelital que tenía información que permitió identificar a estas personas. O sea que tanto el riesgo como el potencial nos obliga a pensar en cómo hacer esto antes de la
lanzarlo. Permítame leer algunas de las preguntas que he recibido. Acabo de regresar a Colombia de Nueva York y estoy desarrollando algunos productos y servicios para el sector de la construcción. Sin embargo, me ha sorprendido la reticencia de querer hacer cosas de manera diferente y novedosa. ¿Cuál cree usted es la mejor forma de elevar el índice de adopción? Es una magnífica pregunta. En ese diagrama que les mostré con la estrategia digital, se tiene esta pregunta de liderazgo y qué tan dispuesta está la gente a asumir riesgos y manejar eso en una organización. Es, diría yo, una de las variables independientes más importantes relacionadas con su pregunta. Yo repito, si usted puede demostrar que esto está funcionando en un sector que otros reconocen que tiene los mismos problemas, esa es la mejor forma de convencer a una persona de hacer algo. Pero si ustedes logran que un competidor en la industria de la construcción de Bogotá lo pruebe en un área pequeña, entonces ahí tendrían el asidero que necesitan para utilizar esto en otros campos. Pero si no lo pueden hacer en un sector, háganlo con una autoridad pública en una parte de la ciudad para ver si luego podemos compartir ese conocimiento. Y creo que también sería sumamente útil involucrar a Juan Carlos en la conversación y que él convenza a los presidentes de las empresas de construcción para que inviertan más en esto. Pero ese es el propósito de las cámaras de comercio y Pro Bogotá y otras entidades, porque ellas están hablando de manera colectiva de los riesgos y los caminos a seguir en el futuro. Y yo creo que el papel de los gremios es sumamente importante también. Lamentablemente, los gremios son muy conservadores ellos mismos y eso también lo hemos visto en Australia, al igual que aquí en Colombia. Si ustedes encuentran, si ustedes llegan a encontrar algo, si encontramos que, perdón, si yo encuentro que una startup de inteligencia artificial revolucionaria en Bogotá. A ver, si es una startup así revolucionaria, habrá mucha gente interesada y la forma de hablar de esto es a través de plataformas abiertas como Kitari o Communities, que están todas en línea y muy activos en el campo del aprendizaje de las máquinas. Sí hay una comunidad aquí de aprendizaje de máquinas en Bogotá con vínculos con Estados Unidos. Esa sería trabajar a través de ellos para llegar, por ejemplo, a Silicon Valley o para llegar a otros lugares interesados en hacer inversiones en este campo. Pero sí, en esta revolución tecnológica que estamos viviendo, ¿cómo podemos corregir o manejar el tema del fake news, las noticias falsas, la manipulación de la noticia? Una manera es, y yo sé que estoy en Facebook Live en este momento, pero una manera es salirse de todas las redes sociales. Y lo digo con algo de picardía. Yo ya no tengo Facebook en mi teléfono inteligente porque me distrae muchísimo. Lo utilizo en ciertas ocasiones. No sé si ustedes conocen a Jaron Anya. Él es toda una figura en Silicon Valley, uno de los pioneros en la realidad virtual, que escribió un libro fabuloso que se llama Why You Should Quit Your Social Media Platforms y por qué retirarse de las redes sociales. Y hay que leer su libro porque nos da una perspectiva muy interesante de todo esto y se trata de una perspectiva extrema, que es la perspectiva extrema de Silicon Valley, pero es interesante mirar todo el rango. Y él habla de manipulación y la razón por la que funcionan las noticias falsas es precisamente porque estamos utilizando algoritmos en plataformas que recompensan esa visión extrema para darnos el siguiente video. Y todas las plataformas de redes sociales que funcionan con algoritmos tienen una tendencia hacia lo más extremo. Y ustedes ven cualquier video en YouTube y ustedes dejan que sigan corriendo los videos en YouTube, veremos que se van volviendo cada vez más extremos. Si tenemos un proyecto en cambio climático, vamos a verlo y el siguiente va a ser negación del cambio climático porque eso es lo que más clics y vistas recibe. Y esa es una manera. Ahora, nosotros tenemos que tomar el control en nuestras manos y es fantástico que Facebook y otros están reduciendo una cantidad de noticias en el newsfeed. Y
han cambiado su algoritmo para quitarle prioridad a la noticia porque queremos leer la noticia directamente del Tiempo o cualquier otra organización noticiosa. De otra manera va a ser filtrada por los algoritmos de las redes sociales. Y yo creo que ese es el camino a seguir. Yo sé que hay muchas organizaciones mediáticas que están sumamente preocupadas por este tema. Países tales como Colombia o países en América Latina tienden a llegar tarde a este tipo de revoluciones. Y precisamente por eso nosotros terminamos copiando modelos y tecnologías creadas en otros lugares. ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cómo evitar una mayor división digital? ¿Cómo hacer que nuestros países produzcan sus propias nuevas tecnologías y procesos económicos, y no solamente ser seguidores, pero que seamos productores? Aquí yo diría dos cosas. Cölestis Juma, quien escribió este gran libro, él lamentablemente murió hace poco, pero él escribió un libro fabuloso que se llama Enemies of Innovation, los enemigos de la innovación, sobre el lado negativo de la tecnología, que es de donde tomé la historia del café y la imprenta. Pero es un libro fabuloso. Y también escribió un artículo muy interesante sobre cuán difícil es para las economías emergentes hacer el mejor uso posible de las tecnologías, precisamente por que la infraestructura tiende a ser propiedad de otro, al igual que la propiedad intelectual, y realmente no se da una integración total de las habilidades en la economía, sino que dependemos de partes de repuestos y mantenimientos que vienen de fuera, y es increíblemente difícil hacer algo distinto a solo consumir, porque uno puede consumir mejor las plataformas. Si pensamos en la productividad del consumo de medios, Netflix está haciendo cosas maravillosas en cuanto al consumo de productividad, y yo puedo pasar mi vida entera viendo cosas en Netflix. Es facilísimo y lo puedo ver desde cualquier lugar del mundo a un costo muy bajo, pero la productividad, o mejor, la producción, es donde la economía colombiana tiene que equiparar su índice de consumo, porque de otra manera tendríamos un déficit comercial o un déficit en este equilibrio tecnológico. Entonces, lo que esta persona dice, que entre más seamos dueños de la infraestructura y co-desarrollar la infraestructura, pues tanto mejor, lo cual quiere decir que se encuentra en una magnífica posición hoy día aquí, porque la gente está empezando a construir la infraestructura básica de la cuarta revolución industrial, y con eso lo que estoy diciendo es que los algoritmos, la política de datos, la forma como se va a manejar la computación en nube, todo esto es algo que está muy abierto en este momento y no se requiere un gran esfuerzo. AWS ha creado una instancia en el África, en Sudáfrica, y a través de web services podemos tener acceso a muchas cosas y no tenemos que preocuparnos por ser los dueños de esa infraestructura. Pero ser dueños de la infraestructura de datos y la analítica y todas esas plataformas, y correr eso desde Colombia y para Colombia, es mucho mejor que terciarizar esto con otro país, así sea de la misma región o en cualquier lugar del mundo, porque la mayoría de los algoritmos son de fuente abierta, porque el manejo de los datos se haría en Colombia. La cuarta revolución industrial sí ofrece más oportunidades en este momento que lo que ofrecerá en 5 o 10 años, porque en 5 o 10 años las plataformas ya estarán desarrolladas y la forma como se hace la impresión de 3D en 5 años va a ser en una plataforma que está en otro lugar. Si ustedes quieren crear una hub para impresión 3D, pues este es el momento para hacerlo, porque se tiene la experticia colombiana. De todas maneras, miremos los argumentos de Lester y otros, y que hablan de la desindustrialización y esa literatura, pero lo que es aún más importante, hay que empezar a experimentar con lo que ya está abierto en el mundo, porque en este momento no hay muchos IPs y los datos son lo más valioso que tenemos, y ahí la data sería una fortaleza colombiana, porque es la data de ustedes, y por eso es que es tan importante tener una política en materia de datos. Colombia es un país con grandes desigualdades. ¿Cómo podemos liderar los cambios que traerá consigo esta cuarta revolución industrial? Y yo creo que es cuestión de tocar puertas, yo creo que es cuestión de salir a hablar con la gente, pasar tiempo en las distintas regiones y entender los retos que cada cual tiene, y yo no creo que hay una forma mejor o más rápida de hacerlo. Por ejemplo, el Virginia Eubanks es uno de los pocos bancos que ha hablado de la automatización de la desigualdad y está hablando del impacto de la tecnología, y que dedica su propio tiempo trabajando con comunidades muy pobres, va a vivir con ellos, pasa tiempos con ellos, sigue sus historias durante meses y meses y meses enteros.
nosotros. Y eso es lo que necesitamos hacer. Y sí hay organizaciones de la sociedad civil que lo están haciendo y que están representando voces y que no es normalmente lo que impulsa la política, que tiende a convertirse en la consulta y no 5 años de trabajar con la comunidad. Y sí hay ejemplos de eso. Por ejemplo, en Medellín, que trabajaron 5 años con las comunidades locales para conectarse con ellos. Y yo creo que estoy seguro que hay ejemplos similares acá y eso se podría hacer para todo Colombia. ¿Cómo hacer desarrollo urbano para todo el país? Eso es algo que requerirá muchos estudiantes, mucha inspiración y mucho trabajo de voluntariado. Pero si ustedes piensan en misiones y moonshots, esas imágenes y fotos de la luna, tal vez este sea ese moonshot para Colombia. Formar una persona puede tomar 2 años, según dijo usted en su presentación, ¿no? Y simultáneamente, la experiencia del mundo sobre la formación y capacitación no han sido tan exitosas. Entonces, ¿cómo logra uno que esto funcione, dados todos los peligros que enfrenta un país como Colombia, donde se tiene una mano de obra no muy calificada? Y es posible que tengan ciertos problemas de aprendizaje, sí. Dimensionar la formación depende de la calidad de la persona. Hay muchas personas que aprenden mejor con interacción directa con otras comunidades y otros pueden aprender muy bien en línea. Si usted es de los afortunados que tiene la disciplina y la concentración para seguir un curso en línea durante 10 semanas para fortalecer sus habilidades sobre algún tema especializado, pues fantástico, pero eso no es cierto para muchas personas porque muchas personas no tienen ni el tiempo, el dinero, acceso, idioma ni ancho de bando para hacerlo. Entonces esto se reduce a los docentes, a los profesores, a ser inspirado por una persona que entiende nuestras necesidades, nos puede transferir su conocimiento. Y eso no es cierto para los profesores, no tenemos suficientes profesores en el mundo ni en Colombia. Sin embargo, todos podemos ser profesores, docentes, todos podemos dar nuestro apoyo y una forma de hacerlo es creando redes de apoyo y reentrenamiento de comunidades y este aspecto local, aspecto físico tan positivo también es importante de la mano con acceso a la información que tenemos en Internet, entendiendo que la estrategia de educación nacional no puede basarse en una educación virtual en línea porque la tasa de deserción es muy alto y es mucho más alto que en las escuelas presenciales. Comparado pues la educación en línea con la presencial, y también es importante trabajar con otras personas en otros países y donde yo he encontrado mucho valor en mi propio aprendizaje es estudiar comunidades con problemas similares en otros contextos y poder aprender de distintas culturas. Es otra manera fabulosa de estar uno muy a la vanguardia de lo que está pasando, pero sé que no es tarea fácil y los 2 años de nueva formación es utilizando los métodos actuales y yo por eso espero que se convierta en 4 a 6 meses de estudio si logramos acelerar este proceso, pero francamente todavía no he visto ningún trabajo en ese sentido. ¿Puede usted identificar aquellos países que están haciendo las cosas bien o se están moviendo en la dirección correcta? Y si hay alguno de estos países que esté en América Latina, sí, yo creo que Colombia es un país que se está moviendo en la dirección correcta, francamente lo creo. Y la forma como yo veo al gobierno hablar, al igual que a los reguladores, a las ciudades, las comunidades, aquí en Colombia me han resultado todas fantásticas. Y yo me imagino, como les decía anteriormente, cuando uno mira a Colombia que ocupa el lugar 60 en el ranking de competitividad. Sí, Colombia es fabulosa en muchas áreas, como el talento humano. Me ha impresionado sobremanera el capital humano, a pesar de todas las desigualdades, de las divisiones de las que usted ha hablado. Pero yo diría que la gran pregunta es ¿en qué campo quieren ser el primero o segundo? ¿Cuáles son aquellos aspectos en los que ustedes pueden invertir para ser el primero o el segundo del mundo? Porque nadie tiene un sistema perfecto, pero si hablamos de ciberseguridad, lo más probable es que miremos Israel, donde por pura necesidad y por virtud de su talento han hecho cosas sorprendentes en materia de ciberdefensa y exportar esas tecnologías a otros lugares del mundo. En cuanto a
a la promulgación de leyes en biotecnología y genomas. El Reino Unido hizo una magnífica labor trabajando durante muchos años con grupos ciudadanos para desarrollar esta nueva ley sobre el genoma. Francia trató de hacerlo con expertos, pero en último minuto fracasó por la ley de neurotecnología que fue promulgada no hace mucho. Y es difícil decir que haya alguien que lo esté haciendo a la perfección, porque todos estamos como en las etapas más tempranas, pero sí creo que hay varios países y ciudades que están invirtiendo en el uso de estas tecnologías de manera muy interesante y me encantaría ver más ejemplos de este tipo aquí en Bogotá. Como forjadores del mundo, nosotros queremos que los ciudadanos y ciudades colombianos aprovechen esta cuarta revolución industrial, pero hay grandes diferencias entre las ciudades y las zonas rurales. Entonces, ¿cómo podemos llevar la cuarta revolución industrial a todas aquellas regiones que todavía tienen un acceso muy limitado o ningún acceso a las tecnologías para que los jóvenes que viven en estas regiones también tengan la oportunidad de formarse para trabajar en este campo en el futuro? Yo diría que el aspecto del que ya hablamos, que tiene que ver con cerrar esa brecha digital, esa división digital. Si Colombia pudiese ser el primer país de la región en cerrar esta brecha digital, si Bogotá, por ejemplo, ofreciera un Wi-Fi gratuito de la mano con los recursos de Internet necesarios, eso podría ayudar a llevar estos modelos a las zonas rurales, pero la pregunta a esta respuesta les hablarles de Global Shapers, que son personas menores de 30 años de todas partes del mundo, y hay miles y miles, hay como 6.000 o 7.000 o más, y 400 firmas en el mundo, y hay unos 4 o 5 hubs en Colombia, si no me equivoco. Entonces sí, esto me parece fabuloso, pero la respuesta a su pregunta es que hay que tomar esto físicamente. Ustedes tienen que tomar las riendas de esto, y tal vez un hub en Bogotá, un hub en Cali, un hub en Medellín y un hub en Cartagena y otras ciudades digan, sí, nosotros vamos a dedicarle 3 meses a vivir en una ciudad pequeña, llevando todas estas competencias y habilidades con nosotros y compartirlas con las comunidades locales. Esa es la única forma como funciona, porque uno no puede quedarse sentado en la ciudad capital y decir, bueno, tenemos que mejorar la vida de las comunidades rurales. No, hay que ir allá a inspirar a la gente o encontrar los líderes locales que necesitan ese pequeño empujoncito para acelerar. Ahora, este es un trabajo muy difícil, muy difícil, y esto implica un sacrificio personal y necesitamos personas dispuestas a sacrificarse personalmente, o si no, no llegamos a donde queremos llegar. Bueno, ¿cuál es el lado obvio de la cuarta revolución industrial? El lado feo, la manipulación. Sí, cuando no tenemos control de nuestro propio destino, y es cuando no apreciamos los intereses que están moviendo el mundo a nuestro alrededor. Ese siempre ha sido el caso. Yo digo que el lado oscuro es asegurarse que la gente tenga que tenga la capacidad de tomar decisiones respecto a la tecnología. Yo diría que el otro lado oscuro de la cuarta revolución industrial es que estamos creando economías donde la gente le resulta muy difícil identificar significado, encontrar un trabajo con sentido, encontrar relaciones significativas con sentido, conectarse con las comunidades. Y yo diría que las instituciones tradicionales colombianas, incluida la iglesia, y yo he pasado mucho tiempo con el Vaticano porque yo fui jefe para Europa, pero reformar las entidades que nos aglutinan y encontrar nuevas formas de interactuar con los jóvenes y que ellos quieran participar, entender la importancia de la familia, pero la presión que ejerce la tecnología en la familia también es sumamente importante. Entonces yo diría que el otro lado oscuro es ver cómo la comunidad, identidad y propósito y el poder de representación se están viendo afectados por las nuevas tecnologías, porque siempre van a cambiar, las entidades cambian, pero la gente necesita sentir significado, sentirse conectado, y eso es lo que hay que apoyar, porque eso es lo que queremos no solo para nuestros hijos, sino para nosotros mismos. Y otro lado oscuro de la tecnología es que la tecnología nos desconecta, nos fragmenta cada vez más, y decimos, no, en vez de tener una conversación franca con alguien, miramos entonces estas 150 fotografías en Instagram. Y para ser francos, es mucho más fácil mirar 150 fotografías en Instagram que abrírsele uno a un amigo. Pero ese es el gran desafío, sí, ese es el gran desafío que tenemos ahora ante nosotros. Para una pyme
A veces es difícil entender los retos que traerá consigo la cuarta revolución industrial, porque la mayoría de ejemplos tienen que ver con las grandes multinacionales. Entonces, ¿cómo logramos que las empresas se relacionen, entiendan estas tecnologías? Sí, los estudios de caso que hemos hecho en el Foro Económico Mundial se centran en las grandes empresas, porque las grandes empresas son nuestros socios, tienen los recursos para pasar tiempo con nosotros, hablar de sus retos, de sus desafíos, y también las grandes compañías son las que más atención atraen. Y cuando uno habla de Netflix, todo el mundo dice, uy, sí, yo conozco Netflix. Y entonces cuando hablamos de una fábrica chiquita, allí la gente pues no entiende claramente cómo funciona. Sí, igual es muy importante que nosotros mostremos estos ejemplos, y yo he tenido una mayor exposición al mundo de las pymes en Suiza y en Australia, de donde provengo, porque allá uno camina por ahí y lo puede ver, las puede ver. Y formas de hacer que esto sea relevante para las pymes, primero es hacer que se discutan estos temas entre los líderes y los empleados, y que se hable de cómo la tecnología está cambiando las cosas y nos puede mejorar la situación en una empresa pequeña, como por ejemplo una pequeña empresa de ropa en Italia. Es un negocio de familia, una empresa de familia que contrata a todos los parientes, y realmente es la familia los que tienen que discutir este tema y pedirle a los jóvenes que aporten todas esas ideas y darles esa tarea, decirle a la gente, mira, yo no tengo ni la más remota idea de tecnología, entonces ¿por qué no lo averiguas tú? Tú sabes usar Google, encuéntrame ejemplos de cómo esto nos puede ayudar. Entonces hay que mandarle esta tarea a los empleados, y no tiene que ser una adopción tecnológica completa, no. Eso es lo segundo. Lo tercero es el papel de los sindicatos, las cámaras de comercio, pedirles ayuda, y para mí todos deben contribuir a dos tipos de compañía. Una, para ayudar a los empleados a transicionar con formación en el trabajo, esa es nuestra responsabilidad, y el otro frente es ayudarles a entender todo este hype y esta desinformación sobre la adopción de las nuevas tecnologías y cómo la gente las utiliza para hacer otras cosas. Y yo creo que ese es el tipo de actividad que los gobiernos pueden apoyar, y que de hecho tienen la responsabilidad de hacerlo de la mano con el empresariado. Bueno, muchísimas gracias. Thank you very much, everyone, for your kind attention.